Enero del año 2013. El New York Times publica una columna de opinión con una idea bastante simple. No era novedosa, pero sí explotó en popularidad desde entonces. México será la nueva China. Y es que después de varias décadas de crisis económica, el vecino sureño de los Estados Unidos tenía una oportunidad histórica para convertirse en la fábrica del mundo, o al menos en la fábrica del tío Sam, que oye, tampoco está nada mal. Sus salarios comenzaban a ser competitivos con los chinos y aunque creamos que todo esto empezó con Trump, en el año 2013 ya había bastantes voces en Washington diciendo que depender tanto de China era peligroso. ¿Y sabéis qué? Dicho y hecho, hoy México es toda una potencia industrial que no para de recibir inversión americana. Ford, Tesla, General Motors, incluso empresas de fuera del continente como BMW o la china BYD, todas están locas por invertir en México. Y desde que Trump llegó a la Casa Blanca, pues esta tendencia ha ido a más. En 2017, los Estados Unidos importaban 3 veces más tecnología avanzada de China que de México. Pero hoy las tornas han cambiado y México le exporta el doble que China. Sin embargo, todo este asunto nos obliga a hacernos una pregunta. Si es verdad que México se está convirtiendo en la nueva fábrica del mundo, ¿por qué sigue siendo un país tan pobre? Y es que hoy su PIB per cápita es solo un 10% más alto que hace 2 décadas, cuando un país como México perfectamente podría crecer un 5% anual si hiciera las cosas bien. Y lo peor es que los datos más recientes tampoco son esperanzadores. Entre 2018 y 2024, el país creció a un ritmo anual del 0,9%, su ritmo más bajo desde los años 80. Pero es que en 2025 solo creció un 0,8%, y en el primer trimestre de 2026 ya no es que creciera lento, es que cayó un 1,7%. Es más, la calificadora de deuda Moody's le bajó la nota en mayo de este año, dejándole a solo un paso de caer en la zona de bono basura. Y es que, queridos amigos, México es uno de los mayores enigmas de la economía moderna. Por un lado, tiene una base industrial potentísima, muchos más ingenieros per cápita que los Estados Unidos, y sus exportaciones tecnológicas están volando. Pero por otro, parece que da igual cuántos coches produzcan o cuántas fábricas se muden allí para dejar de depender de China. La economía sigue yendo igual de mal. ¿Qué es lo que explica esta paradoja? ¿De verdad se está convirtiendo México en la nueva China? Y si es así, ¿por qué su economía sigue estancada? En este vídeo responderemos a todas estas preguntas, pero antes una noticia. ¿Sabías que BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, está aumentando su apuesta en Bitcoin en los últimos meses? Sí, has oído bien, no estamos hablando de foros de Reddit ni de CryptoBros. Hablamos de un gigante financiero que gestiona billones y que ahora incluye Bitcoin entre sus activos estratégicos. Y es que Bitcoin ya se ha consolidado en el mercado financiero como un actor más, como una forma de diversificar la cartera de inversión. Y te pregunto, ¿sabes qué plataforma custodia los criptoactivos de BlackRock? Nada menos que Coinbase, el patrocinador de este vídeo. Coinbase es una de las plataformas cripto más grandes del mundo y está diseñada tanto para quien empieza como para quien ya lleva tiempo en esto. Está regulada bajo la licencia MiCA y por los diferentes organismos nacionales como la BaFin alemana. Su matriz cotiza en el índice SP500 y como cualquier gran empresa cotizada pasa auditorías trimestrales. Pero lo mejor es la seguridad técnica que ofrece. Coinbase custodia uno a uno todos tus activos y el 98% de ellos se almacenan en dispositivos no conectados a Internet, es decir, protegidos de ciberataques, hackeos o accesos no autorizados. Además, para acceder a tu cuenta puedes activar medidas extra como claves físicas o sistemas de verificación doble. Y ante cualquier duda o problema tienes soporte telefónico en español 24/7. Todo ello con comisiones desde el 0% y una interfaz sencilla, completa e intuitiva. Y ojo, porque Coinbase no solo sirve para invertir, también lo puedes usar para pagar en establecimientos directamente con cripto con su tarjeta Visa, y si vives en Estados Unidos, con cada compra que hagas con su tarjeta recibirás cripto recompensas. ¿Qué me dices? ¿Te interesa explorar este mundo con la misma plataforma que usan los grandes? Pues lo tienes muy sencillo. Puedes abrir tu cuenta ahora mismo escaneando el QR que tienes en pantalla o haciendo clic en el enlace de la descripción. Muchas gracias a Coinbase por hacer posible este vídeo. Y dicho esto, continuemos. ¿Es realmente México la nueva fábrica del mundo? Pues bueno, vamos a responder jugando a un juego. Aquí tenéis la tabla de exportaciones de México y de Argentina. Es cierto que las comparaciones entre países siempre son difíciles, pero como mínimo el PIB per cápita argentino es un 20% más alto. ¿Sabríais decirme cuál es cuál? Uno de los países exporta principalmente productos agrícolas: maíz, trigo, soja, harina de soja, aceite de soja. Quitando algunos coches sueltos, prácticamente todo depende del sector primario. Y el otro país es todo lo contrario. Su principal exportación son coches, piezas de vehículos, ordenadores, teléfonos y hasta instrumentos médicos. Exportaciones industriales diversificadas que no dependen de que un año haya buenas cosechas. Entonces, ¿cuál creéis que es el país rico? Pues supongo que ya lo habréis adivinado, pero México exporta los coches y los ordenadores y Argentina la soja. Y aún así, el país gaucho es bastante más rico. Así que, primera pregunta resuelta. ¿Es México la nueva fábrica del mundo?
Sí, aunque eso no se traduzca en riqueza. Luego hablaremos de esto, pero si todavía tenéis alguna duda, dejad que os dé algunos datos. El comercio de bienes industriales con los Estados Unidos el año pasado de México fue de 790.000 millones de dólares, mientras que con China solo fue de 520. Y gracias a la geopolítica mundial, sus exportaciones al tío Sam han crecido un 40% en los últimos 5 años. Tan solo las exportaciones de servidores para centros de datos, placas madre y otros componentes informáticos de este estilo llegaron a los 100.000 millones de dólares, que es más del doble que en 2024. Y si hablamos de vehículos, exportó 4,2 millones, el triple que hace 15 años. Para que os hagáis una idea, México es el quinto mayor exportador de automóviles a nivel mundial. Y sí, es cierto que más del 80% de todo lo que exporta va a parar a los Estados Unidos, así que eso de hablar de la fábrica del mundo, pues es venirse algo arriba, pero aún así no olvidemos lo importante, que los estadounidenses son la mayor economía de consumidores del planeta, y que en términos absolutos, México también produce una barbaridad de bienes industriales. ¿Cómo es posible que las exportaciones hayan crecido tanto en los últimos años? Pues básicamente por los aranceles. Estados Unidos, México y Canadá tienen un tratado de libre comercio y ni siquiera Donald Trump puede saltárselo. En 2024, la mitad de las exportaciones de México entraban dentro del acuerdo. Esto es algo técnico, pero básicamente solo están exentos de aranceles los productos que sean principalmente estadounidenses. Esto existe para evitar que China, por poner un ejemplo, venda un coche a México y México lo revenda sin pagar aranceles a los Estados Unidos. Pues bien, en 2025, solo un año después, esta cifra subió del 50 al 75%. Así, México paga un arancel efectivo sobre todas sus exportaciones a los Estados Unidos, que es unas 3 o 4 veces más pequeño que el que paga China. Pero bueno, yo creo que ya ha quedado completamente claro que México sí que es toda una potencia industrial. Sin embargo, tenemos que tener una cosa muy clara, y es que exportar y producir valor que luego nos haga ricos son cosas completamente distintas. Stan Shi, el CEO de una empresa taiwanesa, popularizó un concepto clave en comercio internacional: la curva sonriente. Sí, ya sé que suena a broma, pero atentos porque es el concepto que mejor explica la maldición económica de México. Pensad en cualquier producto, no sé, un iPhone, por ejemplo. Primero, hay que diseñar el teléfono móvil, tanto la idea como la ingeniería para llevar esas ideas a la realidad. Luego, hay que fabricar los teléfonos móviles, producir las piezas y ensamblarlas. Y al final, hay que transportarlo, venderlo, dar servicio de atención al cliente, programar actualizaciones. Y el caso es que la primera y la última fase se pagan muy bien, pero lo que es la fabricación en sí misma aporta muy poco valor. De ahí la curva en forma de sonrisa. Normalmente, los países pobres empiezan en la fase de fabricación, pero a medida que el país se hace rico, van surgiendo empresas hacia los dos lados más rentables de la curva. Esto fue exactamente lo mismo que ocurrió en China. Empezó ensamblando piezas para empresas extranjeras, aprendió a hacerlo por sí misma y creó empresas ultracompetitivas. Da igual cuántos coches o motores de naves espaciales hagas, lo importante es el valor que aportas a toda la cadena logística. Y en este caso, ensamblar piezas, pues aporta muy poco valor. La participación de México en las cadenas de valor globales se debe principalmente a los vínculos hacia atrás, es decir, la proporción de valor agregado extranjero en las exportaciones totales de México es elevada. Por el contrario, la participación hacia adelante, el grado en que las exportaciones de los socios comerciales incorporan el valor agregado de México, sigue siendo baja. Los datos son muy claros. México está en la parte más baja de la cadena de valor, y lo peor de todo es que no se ha movido de ahí en las últimas décadas. A pesar de ser una de las mayores potencias industriales de todo el mundo, si lo medimos en exportaciones totales, México solo es responsable del 3,7% del valor total creado en las cadenas globales de valor. O visto de otra manera, en el año 1990, de cada $100 que exportaba, 30 venían de bienes extranjeros y 70 eran valor mexicano. Pero hoy el ratio es de $45 extranjeros y 55 mexicanos. Y aquí, amigos, tenemos que pararnos a explicar una cosa que genera mucha confusión. China ha escalado en la cadena de valor creando sus propias empresas, pero ojo, esta no es la única opción. Polonia, por poner otro modelo completamente distinto, también se ha movido en la curva de valor añadido y casi todo lo que produce lo hace para empresas extranjeras. Es decir, no hay ningún Volkswagen ni Apple polaco, pero eso no es lo importante. No estamos diciendo que México tenga que competir con sus propios campeones. Lo puede hacer o lo puede no hacer. Lo importante es que se vuelva más productivo, que haga cosas cada vez más difíciles, de cada vez más valor. Y eso no está ocurriendo. Más bien, todo lo contrario. En el año 2025, las exportaciones de vehículos a motor cayeron un 10% y la de productos electrónicos crecieron, atentos, un 80%. Y como imaginaréis, lo que crece es lo que da poco valor. Aquí, amigos, está claro en qué están invirtiendo las empresas americanas. Y esto podría ser fatal para México, un país que sabe aportar más valor en el sector de los automóviles que en el de la electrónica. Sea como sea, con esto ya hemos respondido la mitad de la pregunta clave de este vídeo, que es por qué el boom de las exportaciones
exportaciones industriales no se está traduciendo en una mejor economía. Pero no penséis que con esto ya lo hemos explicado todo. Para nada. México añade poco valor. Vale, pero ¿por qué? ¿Cuál es la causa de fondo? Pues amigos, quizá este gráfico nos dé una pista. En el año 2025, con toda la inversión que han hecho los Estados Unidos para deslocalizarse de China ya bien consolidada, México destruyó 200.000 empleos en el sector formal. Pero hay algo que sorprende todavía más, y es que creó 500.000 en el sector informal. El caso es que México es una economía gigantesca de 130 millones de personas, y con lo que os hemos dicho, quizá estabais empezando a pensar que todos trabajaban ensamblando Teslas, pero nada más lejos de la verdad. Las manufacturas solo dan trabajo a unos 9,5 millones de trabajadores, es decir, el 15% de la población ocupada, mientras se estima que el 55% de los trabajadores o trabaja directamente en el sector informal o está en negro en alguna empresa que sí es oficial. Sea como sea, muy pocos de estos empleados están en la industria exportadora. Es más, las famosas maquilladoras, estas fábricas que suelen estar en la frontera con los Estados Unidos y que representan el 60% de las exportaciones industriales del país, tan solo generan unos 2,5 millones de puestos de trabajo. Es verdad que el sector formal genera 3/4 partes del PIB, a pesar de tener menos de la mitad de los trabajadores, pero el punto al que queremos llegar es que la industria no es tan clave para la mayoría de mexicanos como muchas veces se piensa. Ya hemos visto que la industria mexicana no aporta mucho valor, pero es que la mayoría de mexicanos están atrapados en trabajos informales que son incluso menos productivos, y aquí no hay muchas señales de mejora. Da igual cuántas nuevas fábricas se instalen en México, una parte importantísima de la población parece que está atada al sector informal, por lo que ahora ya podéis entender este gráfico. Desde el año 2000, la productividad total de los factores ha caído en prácticamente todos los años. Y esta, amigos míos, es la métrica más importante de toda la economía, la que determina cuánto crece el nivel de vida a largo plazo. A partir del 2020 hubo algo de esperanza, porque México registró sus mejores datos en décadas. No obstante, fue todo un espejismo, un simple rebote tras una caída brutal en la pandemia. En realidad, entre 2019 y el 2024, la productividad total solo creció un 0,01% y la productividad del trabajo cayó un 0,04%. Y la pregunta que os estáis haciendo es: ¿por qué motivo ocurre todo esto? Pues amigos, por el mismo motivo que las empresas no se arriesgan a invertir en empresas más complejas que simples ensambladoras. Una mezcla de mala política, corrupción y narcoterrorismo. Seamos sinceros, México es un país muchísimo más violento que otros países con la misma renta per cápita, o incluso que muchos de sus vecinos más cercanos. Y esto, amigos, le pasa factura. Calcular el impacto directo del narco es muy complicado, pero sabemos que no es pequeño. Jorge Basabe, exdirector del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, estima que el negocio de la droga destruye el 3,8% del PIB mexicano cada año. Para hacernos una idea, esto es el 80% del presupuesto en educación. Pero es que además el impacto es muy homogéneo. Según el mejor estudio que hemos podido encontrar sobre este tema, las regiones que más violencia sufrieron entre los años 2006 y 2010 consumían hasta un 15% menos de electricidad per cápita, incluso 3 años después del boom del narco. ¿Cuál es la factura económica de todo esto? De nuevo, es muy difícil de calcular, pero para una economía como México podemos asumir que el PIB per cápita y el consumo de electricidad están totalmente correlacionados, así que sí, el daño es brutal. Pero es que lo más importante no son los costes directos de combatir el narco o contratar seguridad, sino toda la actividad económica que no se desarrolla por culpa de esta situación. La inseguridad pública se convirtió en la principal preocupación entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, desplazando la política de comercio exterior al segundo lugar. Además, en diciembre de 2025, el 49% de los encuestados consideró que era un momento inoportuno para invertir. Ahora bien, si somos completamente sinceros, no podemos echarle toda la culpa a la droga. Si tenemos que señalar un culpable, ese es el mismísimo gobierno mexicano. ¿Recordáis que hemos empezado este vídeo diciendo que Moody's ha dejado la deuda mexicana al peso de un bono basura? Pues no es ninguna novedad. En 2019 su calificación era A3, o sea, deudor solvente y confiable, pero en 2020 cayó, en 2021 cayó otra vez y en 2026 ha seguido cayendo. Todo por culpa del altísimo déficit público que lleva muchos años desbocado y en particular por culpa de una empresa, Pemex. Petróleos Mexicanos era una de las mayores petroleras del mundo, pero le pasó lo mismo que a PDVSA con el chavismo, solo que a menor escala. Durante años se convirtió en la vaca lechera del gobierno. Pagaba todos los programas de asistencia social que se le ocurrían a los gobiernos, hasta que por culpa de la mala gestión y de la falta de inversión empezó a caer. Así, en 2024 ya era la petrolera más endeudada del mundo, 100.000 millones de deuda, casi el doble de PDVSA, lo que suponía el 7% del PIB mexicano. Pero claro, el gobierno nunca dejaría caer a su empresa más importante, así que la deuda de Pemex
Pemex es básicamente deuda pública mexicana, o al menos eso es lo que piensan los mercados. Y a ver, tienen bastantes motivos para pensar así. En estos 2 años ha bajado bastante su deuda, del 7 al 4% del PIB, pero más del 90% de esta caída se explica por transferencias públicas, rebajas de impuestos y todo este tipo de cosas. Y es que, amigos, el caso de Pemex es un desastre, pero es tan solo un ejemplo del daño que hace la política en México. ¿Queréis otro ejemplo? Justo después de que el gobierno de AMLO aprobara una reforma constitucional para que los jueces se elijan democráticamente, en lugar de con el sistema independiente actual, la inversión en maquinaria y equipamiento cayó un 15%. Pero donde más daño hace el gobierno es en la legislación laboral. Recordad, el principal problema de México es que nadie invierte en ningún proyecto arriesgado para escalar en la cadena de valor. Todo el mundo va a lo seguro, ensambladoras muy bien protegidas por tratos con los Estados Unidos. Y los que no encuentran trabajo allí, pues muchos se tienen que buscar la vida trabajando en negro. Y esto, amigos, genera otra paradoja. Desde el año 2020, los salarios en las maquilladoras se han triplicado y el resto de salarios en la economía formal han crecido un 27%, pero el PIB sigue estancado y el empleo informal va en aumento. O dicho de otra forma, que los salarios suben, pero cada vez hay menos gente cobrándolos precisamente porque se han visto expulsados del mercado laboral. Y lo mismo ocurre con el salario mínimo. La productividad lleva estancada desde el año 2019, pero el salario mínimo ha crecido al 13% anual. Todo esto mientras la jornada laboral ha caído de 48 a 40 horas. Y en un país que está creciendo, esto no tendría por qué ser negativo. Incluso hay casos donde podría ser positivo. Pero en México, la elección para las empresas es o bien tratar a sus trabajadores casi como si fueran de Europa, o bien no contratar formalmente a nadie. Y para sorpresa del gobierno, muchas empresas eligen lo segundo. Mientras tanto, el déficit no para de subir. En 2024 llegó al 5,7% del PIB y en 2025 solo bajó al 4,3%, muy parecido a lo que se espera en 2026. Así, el 70% de todo lo que recauda el Estado mexicano va a parar o a planes sociales, incluidas las pensiones, o bien a pagar la deuda, dejando solo el 30% para sanidad, educación, defensa, lucha contra los narcos e inversiones productivas. Y de esto último, creedme que hace mucha falta. Conclusión, pues que México sí que se ha convertido en la nueva fábrica del mundo, o al menos de los Estados Unidos, pero esto no está mejorando la vida de la gran mayoría de mexicanos, que siguen atrapados en industrias de muy poco valor añadido, o peor aún, en el sector informal. La parte positiva es que hay varias salidas posibles. México puede hacer como China y aprender de toda la inversión que recibe, o como Polonia, y seguir escalando atrayendo cada vez más inversión de calidad. Pero para conseguir esto es fundamental acabar con la violencia de los narcos y poner al día la regulación y las cuentas públicas. Pero llegados hasta aquí, ahora el turno es para vosotros. ¿Sabíais que México exportaba bienes industriales tan complejos? ¿Qué camino creéis que tomará? ¿El chino o el polaco? ¿O quizá seguirá estancado mientras el resto de Latinoamérica despega? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. No olvidéis que aquí en Visual Economics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros si aún no lo habéis hecho para no perderos ninguna de nuestras próximas entregas. Si os ha gustado este vídeo, dale a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.